El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las 3 más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita les brinda la bienvenida. Bien, esta tarde tenemos amplia información con respecto a lo que se llevó a cabo el día de ayer, las elecciones, con múltiples dificultades, casi en todo el país. Por lo tanto, en breves instantes estará aquí en los estudios Javier Pereira. Él es un analista político. También, no han podido participar en estas elecciones. Como dice el dicho, como dice Dios, por algo pasan las cosas. También vamos a estar enlazados con el doctor Augusto Rojas Atalaya para poder al menos discernir, dar nuestra opinión en Cajamarca, lo que ya nosotros habíamos previsto y que de lo cual, una vez más, Grupo Turbomix, por las santas alberjas, no tenemos nuestras canas de los 30 años al servicio de la colectividad. Una vez más hemos demostrado la neutralidad, pero sí siendo muy crítico casi en todos los partidos políticos, y no hemos, al menos, hecho aquí una arenga para decir voten por tal partido, voten por fulanos. No, hemos manejado una neutralidad con mucho respeto, que digamos, con mucho respeto. Por lo tanto, la fiesta electoral, por allí acabo de observar de un medio o 2 medios, creo, que ya se quieren colgar de los JP o PJ. No. Lamentamos que los izquierdistas fracasados todavía quieran seguir llorando. Y miren, lo que les voy a contar no es mentira. Y si gusta y si cree que yo le estoy difamando, y aquí veo las cosas en serio, Víctor Chacha es mi gran amigo, pero cuando se trata del desarrollo del país y de mi Cajamarca, no hay peros que valgan. Ahí la amistad a un lado y el futuro tiene que seguir adelante. Antes de las elecciones ya Víctor Chacha ha estado buscando candidatos a las alcaldías distritales, alcaldías provinciales, profesionales para ocupar como ministro, viceministro. Esta es la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el hambre del poder cuando su oferta para el Perú no ha sido nada bueno? Solo se dedicaron a victimizarse, solo se dedicaron a decir libertad para Pedro Castillo, como si Pedro Castillo va a solucionar el país. Turbomix. Como si Pedro Castillo está encarcelado porque es un humilde profesor y del campo, como lo han dibujado ellos, los fracasados. ¿Ah? Y no es así. Pedro Castillo es un profesor y no se le discrimina porque yo soy docente. Y creo que todo el Perú no la discriminamos a un profesor, jamás de los jamases. Ni tampoco discriminamos por ser del campo, porque también soy del campo.
Lo que sucedió en el gobierno de Castillo, que Castillo puso ministro ligado al terrorismo, ligado al Sendero Luminoso, ¿no? Ha llevado gente que miren ahora corre, ojalá que lo pueda discernir esto con Javier Pereira y Augusto Rojas Atalaya. Vladimir Cerrón, los allegados a Pedro Castillo lo dijeron cuando fueron capturados, que negociaron con la OMPE para que Pedro Castillo tumbara de manera ilegal. Son ellos lo que dicen, ¿eh? Eso está en una investigación. Que pagaron para tumbarlo a Keiko. Y vamos a hablar de Keiko el día de hoy. Vamos a hablar de Keiko porque hasta el momento no se sabe quién podría acompañar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. No sabemos. Pero el hecho que nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad con nuestro pueblo. No le podemos mentir diciendo que Pedro Castillo está secuestrado y que su esposa se ha fugado porque querían meterlo a la cárcel. No hablen tonterías, pues. Se trata de nuestro país, se trata de nuestra región. Ahora sí, JP ha obtenido una gran cantidad de votos en Cajamarca. Una gran cantidad de votos. ¿Qué podría haber pasado? Eso se lo voy a preguntar a Augusto Rojas y a Javier Pereira. Podría ser un desconocimiento y falta de charla para hacerle entender que Pedro Castillo no está secuestrado porque es un profesor y porque es del campo. Falta de tiempo para haberle dicho que Jennifer Paredes, que no es su hija, sino que es su cuñada, ¿no? Que está involucrado en los supuestos negociados de las obras. Turbomix. Y que posiblemente tampoco sea mentira de que en el gobierno de Castillo se le daba a sus hermanos 60,000 soles mensual. Y no es como lo dibuja P. Víctor Chacha y su compañía, por no decir banda a honrosas excepciones. ¿No es así? No le mientan al país o no se mientan ustedes mismos. Entonces, Pedro Castillo está preso porque dio su mensaje a la nación para cerrar el Congreso, cerrar la Fiscalía, el Poder Judicial, inclusive los medios de comunicación. Porque cuando le preguntaba la situación política en Venezuela, ellos decían que estaba bien. Lo de Cuba también. Lamentablemente esta elección, no sabemos si quien le acompaña a la Keiko Fujimori será Nieto o será Porky, pero todavía nada se sabe, porque desde luego le sigue Belmont, luego Carlos Álvarez, y se están llegando ya el conteo. Creo que, no sé si mi equipo, bueno, hoy día me falta un grupo de equipo de mi trabajo, porque el día de hoy se va a llevar a cabo el sepelio de la abuela de María Ramírez. Se tiene que sepultar el día de hoy en el Cementerio General de Cajamarca, y estoy, el otro equipo que también tiene trabajos independientes, pero aquí estamos. El grupo Turbomix siempre con la verdad, pero hay algo que quiero seguir manifestando. El tema, ayer por ejemplo, cuando me trasladaba un taxista y me comenzó a hablar de la política, y fue cierto lo que me dijo, me dice, yo he votado, porque ya había votado. ¿Por quién ha votado usted, don Marco? Le digo, dos cosas, y aquí quiero pedir disculpas, ¿eh? Quiero pedir disculpas. Le dije, yo dije que no iba a votar porque ninguno de los partidos me representa. Pero cuando vi que la multa era 275 soles y mi luz ha llegado casi a ese monto, dije, no, si pago multa 275 más 300 son 600 lucachas. Y no hay que... Pero el conductor me dice, yo he votado por Belmont. 30 años. Bestial, le digo. Y nació. Y me dice, don Marco, ¿y usted
No le digo, yo lo veo la política. Y mire, del mensaje nacional arribamos a un mensaje local. Y se la voy a decir, creo que el taxista está en plena sintonía en estos momentos. Y me dice, para mí el único que ha fallado Belmont es decir que al delincuente le va a decir, oye, ya pues, tú no me conoces, te perdono y tal. Es una barbaridad en media lo que dijo Belmont. El resto estaba bien. Y creo que estaría un poco, creo que es promoción de Jara, porque no fue a votar. No fue a votar. Él no ha pensado que iba a llegar a calar lo que el cajamarquino, en este caso, le estaba apoyando. Y él mismo comenzamos a polemizar de Pedro Castillo. Le digo, ¿y Pedro, qué piensa de Pedro Castillo? No, me dice, yo soy cajamarquino. Mi familia sí, me dice, me quería obligar a que yo vote por JP. Y me dice, ¿cómo voy a votar? Y le dije, si tú te presentas para un trabajo del Ministerio de Educación para ser personal de servicio, ¿ya? O guardián para salud, tantas cosas, ¿qué te pide? 5º año de secundaria. Si no lo tienes, no ingresas al trabajo. Pero ¿cómo vas a permitir que ahora que su hermano Pedro Castillo, que tiene 1er año de primaria, llega a la Cámara de Senadores para ganar cerca de 40.000 nuevos soles? Ay, ¿qué dijo? Así es la cosa, así es pues. ¿Y los sueldos de dónde sale? Sale de nuestro lomo. Al momento que el ciudadano, tú o ustedes compran un fosforito, un cigarrito, estamos contribuyendo para pagar el sueldo de estos comechados, disculpando la expresión. Y arribamos a Cajamarca. Y me dice, don Marco, ¿cómo ve la política acá en Cajamarca? Yo le digo, para mí, creo que los Ramírez se creen dueños porque son millonarios. Y se creen dueños porque están dejando herencia. Sí, me dice, yo no voy con eso, yo no voy a votar por él. Y yo pensaba que me iba a decir, voy a votar por Sergio Sánchez. Y me dice Sergio Sánchez, por eso que ya le van a sacar ahí su nota seguramente, el comodín. 30 años. Porque Sergio Sánchez viene pues de partido en partido. Y tenía la gran oportunidad de renunciar con Roger Guevara. Por eso que mientras que él gana su sueldo, y no dice nada todavía, basta que lo vote, comienza seguramente a salir por su radio Chucaco, Televisión Calavera, no a la contaminación, no a los colchones acuíferos. Y van a seguir a hablar. ¿Por qué? Porque ya no tienen chamba. Pero ahora como están mamando la teta de la vaca del gobierno regional, se aprovechan. Y allí analizando un tema, me dice don Marco, ¿qué le parece si hacemos un grupo y alentamos para poder elegir a un nuevo? Podría ser, le digo, me uno. Porque los comodines, no pasa nada. Y justamente hablábamos también de Tevez. Me dice don Marco, ¿pero usted le hizo conocer a través del Canillita? Claro que sí. Pero desde el momento que le pregunté, aunque no me responda, así como fue Juan Carlos Díaz, no me respondió a mí, pero fue a responder a otro medio, le dije, quiero que Tevez me responda si es cierto o no que sus hermanos le han dado una carta poder al popular Machete, a su cuñado, para que le quiten el nombre y el apellido de 2 hermanos. Por fin que las empresas mineras le reembolsen millones y millones de soles. Esa era mi pregunta. Y no lo hizo. Y dije, no, acá no tengo por qué apoyar a hipócritas. Y también le pregunté a Juan Carlos Díaz, doctor Juan Carlos, diga usted, ¿es cierto o no que usted se cambió de apellido? ¿Y por qué? Y salió por un medio a decir su verdad, a refugiarse en el cariño y el amor que le tenía a su padrastro. Y que por eso se había cambiado de apellido, porque de chiquito dice que su padrastro le decía, vamos para acá, hijito, toma tu chupetín, toma para tu colegio tu lápiz. Según él, amó a su padrastro. Yo por ética profesional, lo que manejamos aquí en Turbomix, me fui a visitar a una gran amiga, a la señora Victoria, que está ciega.
y ella subió acá a los estudios años atrás. Aquí estuvo la señora Victoria llorando que Juan Carlos Díaz se habría cambiado de apellido por herencia. Por herencia. ¿Estás llamando al doctor Augusto, por favor? Por herencia. Entonces, yo le dije, no puede ser. Visité a la madre, hoy está ciega, pero el papá de Juan Carlos Díaz está vivo. Es un planchador de carros. Pero él ha salido a decir. Y sus hijas de la señora Victoria me decía, don Marco, yo quiero que ese señor no gane. No, hay un ratito. Le digo, mira, ¿cómo es mi verdad? Que pase, por favor. ¿Cómo es mi verdad? Le dije, no digan eso. No respondan con odios ni con venganza. Si Dios quiere que Juan Carlos Díaz sea autoridad, que sea Dios. Pero no nos vamos a prestar para echar maldición a nadie. Y eso se lo van a decir cualquier día las hijas de la señora Victoria, que ahí estaba su yerno. Y así, pero aún así, manifesté y no me arrepiento. Juan Carlos Díaz era uno de los únicos, el mejor preparado para ser senador. ¿Cómo está, Javier? Buenas. Turbo Mix. El mejor preparado para llegar a ser senador. El resto, a honrosas excepciones, pero eran puros cuentos. Es por ello que le dije nuevamente a la familia, no hagan eso. No hagan campaña para que no gane, porque, y aquí sí puedo decir que Dios pone autoridad. Lamentamos, salía la señora Doris, quien pudo manifestar a través de su declaración jurada que ella percibía 3 millones de soles anuales. ¡Paz, su mecha! Una Edith Julón que la Doris decía que llegaba solamente a robar el tiempo a su marido. Y tuvieron vergüenza y miedo de decir que se habían viajado a Estados Unidos y que un supuesto bebé había entrado solamente con pasaporte. La hipocresía. Un César Vázquez que decía que como médico fue a salvarlo a Dina Boluarte, semejante arrastrado políticamente hablando. Y eso, bueno, ya le han echado formol a todos estos partidos políticos, porque su sepelio va a ser el 1 de enero, porque desaparecen. Ahora ingresan nuevamente, pueden la oportunidad para las alcaldías distritales, provinciales y regional. 30 años. Y lo dije acá también, que Alianza para el Progreso obligaba a los familiares de los candidatos dejar sin tragar las vacas, las vizcachas, los conejos, y obligaban a ir a sus mítines, a sus reuniones. No puede ser posible. No quiero ahondar más, yo quiero entrar ya con Javier Pereira, porque, como dije, por algo pasan las cosas, lo excluyeron a Acción Popular, un partido menos corrupto a nivel nacional, pero el mal manejo o la ambigüedad, como aquellos que se cambian de partido según su conveniencia, no pudo participar en estas elecciones nacionales, que ahora se está corriendo peligro y hay un detenido, ¿no? El gerente de la OMPE está detenido. ¿Qué va a hablar? ¿No? Porque ya la misma gente de Pedro Castillo manifestó que con el mismo Corbeto se hizo un negociado para que al menos pueda perder Keiko. A pesar que Keiko, y se la adelanto, ¿por quién votaría? Por una mujer que gozó del poder de su señor padre, observando que a su madre lo torturaban, le metían corriente y le dejaban de hambre. ¿Por ella quieren votar? Voten por ella. Nuevamente vamos a mantener nuestra neutralidad aquí en los estudios. ¿Estamos con el doctor Augusto, por favor? Insiste, que estamos con Javier Pereira, todavía no es ex, porque sigue siendo militante de Acción Popular. Javier Pereira, buenas tardes. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí un poco tranquilo, respirando. Sé que hay una segunda vuelta, el país tiene que tomar conciencia, pero muchos partidos políticos se le venía la noche porque no eran candidatos de nivel, ni tampoco un partido que daba garantía, Javier Pereira. Bueno, esto ya se veía venir, ¿no? Según la lectura que se tenía, eran 6, y en el mejor de los casos 8 partidos los que iban a pasar la valla, ¿no? Y el resto, definitivamente, el día de hoy van a conocer su realidad. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? De que
Todo esto es consecuencia de esos mercaderes de la política que se infiltraron en la derecha, en la izquierda, en el centro, para cambiar la razón principal de la política, ¿no? Que es ver por la atención de las necesidades básicas de la gente. Oye, César Vázquez se creía pues un Cueva, ¿no? Un Cueva o un Teófilo Cubía. Decía, oye, yo me fui a salvar, fui el mejor, que me llamaron con Dino Boluarte, cuando Dino Boluarte era pues la mazamorra podrida en el país. Javier, me disculpa porque voy a dar la bienvenida al doctor Augusto Rojas Atalaya. Doctor Augusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. A través de tu persona, saludar a todos los que te escuchan y sintonizan tu programa en esta hora. Doctor, tus primeras impresiones para retornar después de la una, porque acá hay mucho pan por rebanar, hay detenidos, hay escuelas que todavía no terminan de sufragar, hay escuelas que todavía no se aperturan la cédula, etcétera, etcétera, pero ya también hay medios de comunicación acá en Cajamarca que dice que se le cerraron los símbolos a JP y que por eso que no es presidente. Creo que todo izquierdista fracasado son lo que ellos van a decir que ahora sí hay fraude. Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones en estas elecciones? Bueno, Marco, mi primera impresión es que este es el proceso electoral más indignante para la población peruana que haya sucedido en el proceso de todo el tiempo. Primero, por una cantidad excesiva de candidatos. Dos, por una lista de candidatos que están en la cédula de sufragio, que no ha permitido pues un voto más tranquilo, y luego por esta situación que ha generado el retraso en lo que se refiere a la llegada del material, y más que todo, que se han cerrado las mesas a nivel de Lima, porque el material no ha llegado. Nunca se ha visto esto, verdaderamente que debe el señor Corbeto dar un paso al costado. Esta tarde cuento aquí en los estudios con Javier Pereira, ex regidor, ex candidato, también creo que ha sido a la alcaldía provincial, y estamos con Augusto Rojas, que él ha sido un juez en la ciudad de Chiclayo, y un analista político y jurídico, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, y espero que la gente pueda llamar. Ahí tenemos, no me están poniendo los números, creo que no. A ver, por favor, si pueden poner los números telefónicos, 367758, 368556. ¿De qué número está ocupado el doctor Augusto? Está libre el 368556. Bien, ya dio sus primeras impresiones el doctor Augusto. Ahora sí, su impresión es Javier Pereira. Esas elecciones que todavía para la segunda vuelta todavía está entre Nieto y Rafael, ¿no? Y posiblemente Belmo creo que ya no alcance, pero Belmo ha calado bastante grande acá en estas últimas elecciones. Javier Pereira. Bueno, no nos olvidemos de Sánchez también, que en la encuesta de Ipsos todavía está dentro de ese grupo. Sí, no, pero vamos todavía, ya vamos hasta ahorita, hasta que yo he llegado, estamos hasta el 55%. 55%. Creo que eso no variaría mucho, no puede variar mucho, por lo que Keiko está con el 16%, Porqui con el 14%, Nieto que está detrás, de ahí le sigue Belmo, de ahí sigue el carreterito, Carlos Álvarez, y allí viene Roberto Sánchez, ¿no? Pero como dice, todo puede cambiar. Puede ser, por ejemplo, Roberto Sánchez ha calado en Arequipa, también en una parte de Amazonas. En Cajamarca. O sea, en Cajamarca se va a barrer 40%, ¿no? Ahora hay que buscar cómo pagarle su sueldo de 40.000 soles al hermano de Pedro Castillo con primer año de primaria. ¿Qué va a hacer en el Senado, Javier? Bueno, mira, yo la primera... Porque aquí no hay discriminación, que quede claro. A ver, la primera lectura que yo tengo es de que la participación de Belmont nos ha permitido a nosotros ver de cómo los intereses mercantilistas empezaron a activarse, ¿no? No solamente de la derecha, sino de la izquierda y el mismo centro. Vimos cómo empezó la desesperación frente a la crecida de Belmont, porque él estaba siendo directo y contundente con las cosas que él pensaba hacer. Entonces un mensaje claro, un mensaje coherente, hizo que la gente empiece a reflexionar. Y no es que compró votos, sino que la población empezó
a reaccionar. Esto sirvió para que muchos empiecen a interesarse justamente en la campaña, porque hasta hace 3 semanas atrás nadie estaba interesado en las campañas. Pero Belmo hasta el día de ayer en la elección, él no pensaba que había calado mucho, porque ni siquiera fue a votar, mira. O sea, él no ha tenido mucho representante casi a nivel nacional, pero la gente comenzó a apoyarlo, como contaba con el taxista que me trasladó el día de ayer. Hablaba de Belmo, le digo, ¿y cómo lo conoce? No, me dice, le he visto más firme, más coherente. Lo único que no coincido, me dice, en el tema de seguridad ciudadana, que le va a decir al atacante, ¿no? Al delincuente, oye, ya pues no te he hecho nada, mejor abracemos. Una idiotez política, pues, ¿no? Ese es lo que Belmo no ha creído que sí ha estado subiendo, Javier. Mira, yo creo que Belmo se dio cuenta, en verdad él no esperaba subir tanto. Claro. Y él es consciente de que tiene una enfermedad terminal, y es por eso que empezó a frenar las cosas, ¿no? Porque nadie sabe cuánto tiempo le quedaba más de vida. Creo que él mejor que nadie sabe esto. Pero sí, lo que tengo que agradecerle es que gracias a él ya no tenemos a Acuña, ya no tenemos a Pepe Luna. Y se sinceraron también las cosas que estaban infladas ahí con Sánchez y con López Chau, ¿no? Sí, entonces, todo ese movimiento hizo que la gente que estaba atrás de Porky empiece a reaccionar y empezaron a regresar a su redil, porque estaba bajando en función de sus exabruptos, tuvo una brutal bajada. Pero justamente es por sus exabruptos que tiene. Claro, pero, o sea, entonces, se puso a nivel. Lo que tenemos ahora es un espacio de tranquilidad, y los peruanos estamos acostumbrados somos sobrevivientes, ¿no? Pasamos el cólera, el COVID, el terrorismo, la hiperinflación de Alan. Entonces, sí somos conscientes de que nosotros sí podemos resurgir de las cenizas. Mire, de manera interna, me preguntaba mi pasajista personal, que el día de ayer lo visité, le pregunté por quién ha votado. Me dice, yo he votado por Belmo. Mira, Belmo ha calado bien. Y le digo, ¿y por qué no con López Chau? No, pues si hacía un asaltante de banco. Y fue, pues sí, un asaltante de banco, ¿no? Le hacía un asaltante de banco, ¿no? Porque mi amiga Rosa Olivera decía, hay que votar por un asaltante de banco. Porque, bueno, de Roja a Roberto Carlos no creo. Pero el tema es que hubo pensamientos exagerados para elegir a un presidente. Porque lo demostró que él no tiene tolerancia y tuvo un bajón bastante grande. Y Nieto fue subiendo poco a poco con Carlos Álvarez. Ahora Carlos Álvarez se frena por su vicepresidenta, que es nuestra paisana, ¿no? Después de hacer arengas para que no vaya a la mina, eso le pasó factura a Carlos Álvarez. Yo por ahí lo veo, ¿no? A Cristina Chamicea, que ese fue su talón de Aquiles, que le hizo un bajón enormemente a Carlos Álvarez. Doctor Augusto Rojas Atalaya, a ver, sigamos con sus impresiones y puede criticarnos lo que ha hablado Javier Pereira, Marco Bonifacio, porque aquí no somos dueños de la verdad, y la gente puede llamarnos también al 368556. Doctor Augusto. Gracias, mi saludo a mi amigo Javier Pereira, y de mucho tiempo estamos compartiendo este análisis político. Lo que dice Javier es muy cierto, pero yo agregaría algo más. Lo que nos está demostrando en este momento es que en el Perú no hay una conciencia cívica ciudadana en la que cada uno de nosotros ya tengamos una postura fija sobre tal o cual candidato, y esto es volátil, que inclusive en la misma cola se va cambiando de ideas. ¿Por qué? Porque no tenemos pues justamente personas que nos representen. Falta de liderazgo. Todos los que han participado en la campaña política, a mi entender, son un conjunto de personas improvisadas. Gente que no tiene un liderazgo, gente que no ha podido durante 5 años, de repente pues ir concatenando ideas para formar una agrupación política, porque un partido es muy difícil formar de noche a la mañana, pero una agrupación política que tenga su militancia, ¿no? Aquí nos ha demostrado, por ejemplo, que Keiko Fujimori, o el fujimorismo, como quieran llamarlo, tiene su militancia sólida en las diferentes partes de nuestro país, y eso le ha permitido y le sigue permitiendo tener siempre esta presencia política en el primer lugar, como estamos viendo en este momento. Los demás, como estamos viendo, siempre hay pues que se van cambiando las agrupaciones políticas, pero acá, para terminar, es muy puntual que la población se ha desencantado de estas personas oportunistas, de estas personas que han hecho negociado, como César Acuña, como el señor Gálvez y otros más, que verdaderamente los ha castigado, como decimos en las urnas, el electorado.
Hasta ahorita la Keiko Fujimori parece que es prima hermana con la señora Samantha, porque en pleno debate ella manifestó que la segunda vuelta podría ser con López Aliaga. Vamos a escuchar, Fabián, adelante Control con lo que manifestó Keiko en pleno debate. Adelante Control. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Pero yo también quiero enviarle un mensaje a Rafael. Yo voy a ser muy directa. He visto cómo en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted, porque los enemigos están allá. Y yo no le voy a hacer el juego a la izquierda. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. En pleno debate ella como que hasta ahorita, todavía no ha cambiado las cosas, pero como lo que ya manifestó Keiko, se está dando las cosas. Bueno, le tincó, ¿no? hasta la fecha, porque todavía no está. Todavía va en un conteo. Sí, lo que no podemos dejar de valorar es la organización política y lo consolidado que está su partido, ¿no? Y el liderazgo de ella. Pero sí es una preocupación de que nosotros tenemos que tener una lectura completa. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué tipo de líder tenemos y cuáles son sus equipos? Entonces, esta elección creo que nos está dejando una lectura muy importante. Que a pesar de los mercaderes, a pesar de la plata, de las millonadas que han metido, creo que esta es una oportunidad para hacer un punto de quiebre como ciudadanos, y en especial en Cajamarca, ¿no? Sí. Mira, Chota y Jaén siempre se han caracterizado por... Hay que ser el norte. No tanto el norte, sino que tanto Chota como Jaén, en su territorio, en sus departamentos, ellos se juntan y buscan un candidato y dicen, por ese apostamos. No les interesa de qué partido es, simplemente por ese votamos. En cambio, en Cajamarca, todavía seguimos con esa tara de hace 492 años, donde dos hermanos se mataron, vino un tercero y se llevó todo. Entonces, eso es lo que nos falta a los cajamarquinos, un compromiso de unidad y poder fortalecer nuestras cosas para ver nuestro desarrollo. Yo tengo una idea, una idea política, un análisis, que el norte siempre nos ha gobernado a través del gobernador regional. El sur, que estamos hablando, Cajamarca, San Marcos, Elendín, no podemos poner. Son ellos, y tú tienes razón, ¿no? No solamente Chota con Jaén, sino yo lo llamo el norte. El norte es que pone al gobierno regional. Ahora, estamos acá viendo ese tema de que como dice el doctor Augusto, falta de comunicación, falta de muchas cosas, es por lo que JP ha arrasado acá en Cajamarca. Doctor Augusto, a ver, su opinión de Javier, que el norte, bueno, el mío también es mi análisis. Javier habla de Chota y Jaén, pero yo hablo del norte. El norte siempre ordena. Él quiere lo que sea sin interesarle a su antecedente. Doctor Augusto. Claro, no solamente Chota, Jaén, sino también Cutervo. Todas estas partes que tienen conectividad ya directamente con la ciudad de Chiclayo, ellos mantienen un poco su independencia económica, pero sí tienen presencia política. Inclusive vemos como sus candidatos en algunos momentos han llegado a ser congresistas de la República, y de Cajamarca muy poco. Entonces lo que sucede aquí es que en Cajamarca no tenemos líderes, y eso tenemos que entenderlo. Si en algún momento hubo cierto liderazgo con algunas personas, como Lucho Guerrero, como el de Francisco Cobian Arroyo, y otros más, inclusive Javier también ha estado en las contiendas, pero no se ha mantenido esa linealidad a través de otros cuadros que debían representarlos. Por eso que Cajamarca adolece, como decimos siempre, de una presencia política, y cuando se llegan las elecciones de gobierno regionales, pues arrastra justamente lo que tú estás señalando, Chota, Cutervo, Jaén, y sus consejeros son más de esta parte del país, de la ciudad, pero eso requiere pues un trabajo arduo, un trabajo permanente para no tener estas sorpresas, como vemos ahora, pues, que Juntos por el Perú tiene un representante significativo, digámoslo así, ¿no? Por lo que dicen las encuestas, que no se lo veía al inicio, pero aquí el arrastre está el sombrero, pues, ¿no? Porque eso es lo que ha jalado justamente Sánchez, a pesar de que él no es de acá de Cajamarca,
porque él no nacido en Cajamarca, ¿no? Entonces, ponerse el sombrero los ha identificado con Pedro Castillo, y eso hay que reconocerlo también. Pero, doctor Augusto, como yo reitero, y eso no sé si me estoy poniendo ya al nivel de Jara o de Tevez, no creo que esté loco o bruto, pero le decía al taxista ayer, uno cuando busca trabajo, lo primero que te piden es certificado de estudios, secundaria completa. Ahora vamos a tener al hermano de Pedro Castillo con primer año de primaria, quien va a tener un sueldo por más de 40.000 soles y con privilegio alguno que le vamos a pagar nosotros. Esta es la vergüenza más grande que nuestro país pues se está desnaturalizando políticamente hablando, y no hay una conciencia social nuestra. Por eso que después de la segunda vuelta, o ya empecemos a poder al menos socializar. Por ejemplo, ahora vemos si Roberto Sánchez seguirá usando su sombrero mañana, tarde y noche por Lima o por donde él vaya. Vamos a pensar si Doris Ortiz comienza a seguir nuevamente a visitar, abrazar niños, abrazar madre. Ya no lo vamos a ver. Lucho Guerrero, pensando que él tiene una radio, dijo, bueno, ya yo soy senador, pero su estanco de Lucho Guerrero es por vender un terreno y no dejar una amplia calle, por ahí se le va. Pero Javier Pereira, a pesar de las críticas, yo he sido crítico de Javier Pereira, pero es el político que tiene que estar permanente y consecuente, no solamente aparecer en campaña electoral. Vamos a pasar unas imágenes, Fabián, el número 2, donde Acuña fue repudiado. Por eso ahí viene la historia también, Javier y doctor Augusto. Hablaba de seguridad para el país cuando Trujillo, pues, ahorita es la cachina o qué mierda, pero hay sicarios por todas partes y no pudo controlar. Pero veamos cómo fue repudiado en su misma tierra César Acuña. Adelante, Fabián. Chato Acuña, nadie lo quiere ver. Solamente lo tienes a los jóvenes comprados. ¿Cuánto lo pagas, corrupto? Fíjate, Javier y doctor Augusto. César Acuña, Alianza para el Progreso, no solamente obligó a los familiares de sus candidatos a abandonar sus quehaceres para reunirse y engañar a la gente que sí tiene popularidad. Pero hubo algo muy, muy particular. Y no quiero decir nombre porque acá hay más de 30 periodistas, 80 creo. Pero al menos creo que al parecer somos 4 rescatables. Creo yo. Pero César Acuña, Javier y el doctor Augusto, a través de alguien, secuestró a la prensa. Secuestró. Tanto así que comenzaron a darle titulares a César Vázquez, al mismo César Acuña. Y yo lo llamo secuestró, pero hay que aumentarla un poquito más ahí, ¿no? Económicamente. Porque no discreparon, no analizaron, solamente vieron, oye, qué cantidad de gente, 15.000 y tanta mil. Con mis disculpes a quien le cae al guante que al menos respóndame, no estoy tocando nombre, pero César Acuña a través de 2 periodistas secuestraron a los medios de comunicación a la totalidad en Cajamarca, y esto es la factura de lo que le pasó. Javier Pereira. Bueno, en primer lugar, saludarlo a Augusto, porque tenemos bastante tiempo conversando sobre política. Y no soy de las personas que necesita estar en campaña para poder hablar de la realidad y la necesidad de generar una conciencia cívica en nuestra población, ¿no? Yo sí creo que en estos momentos es donde más nosotros tenemos que analizar. Este punto de quiebre que te comentaba hace rato tiene que servir para que nosotros analicemos los antecedentes de nuestros candidatos, la capacidad que tienen nuestros candidatos y cuáles son sus equipos que tienen,
para que nosotros podamos empezar a evaluar si vale la pena tomarlos en cuenta, considerarlos y evaluarlos, ¿no? Porque si no vamos a seguir con lo mismo. Entendemos, ¿no?, que es una temporada alta para el periodismo, donde... para algunos. No, o sea, estamos hablando en general. Sí, sí. ¿No? De que aprovechan para hacer su publicidad, pero esto tiene que ser transparentado. Esta es una publicidad electoral pagada, pero de ahí a vender su conciencia, que un día lo señalas, lo criticas hasta que te dé la publicidad y de ahí lo aplaudes, la gente no es tonta, ya se dio cuenta cómo son las cosas. Entonces sí es necesario que nosotros veamos este antecedente que ha pasado, que tenemos en este momento, ¿no? De todo lo que ha sucedido con los candidatos, con la población. Y lo más importante de esto, mira, Marco, es que nosotros entendamos que nosotros somos un departamento que tenemos un enorme capital, que tenemos recursos, que tenemos una población que conoce perfectamente qué es lo que ha pasado en 34 años de minería, y saben qué cosas buenas se han hecho, qué cosas malas se han hecho, qué hay pendiente por hacer. Pero también no nos olvidemos que acá nació el Perú, de que este es un espacio lleno de historia. Hablamos de Atahualpa y Francisco Pizarro, ¿no? ¿No? Entonces tenemos ahí Atahualpa y Huáscar, que se mataron y los españoles se llevaron todo, pero seguimos en eso. O sea, en Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, seguimos peleándonos. Es la tercera parte de la población, pero sin embargo, por estar peleándonos, no somos capaces de ver quién vale la pena ser nuestra autoridad. Y sin embargo, Jaén, Chota, incluso Cutervo, son un ejemplo que debemos seguir, de que ellos se juntan y ven, a ver, ¿quién debe ser nuestro candidato? Y en función de eso, suman. Mira toda la plata que gastó Acuña en Chota para salir. Y simplemente me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no creemos en ti, y lo apoyamos ahora a la gente que está representando a Castillo. Nos guste o no nos guste, hay gente en Cajamarca que tiene ese sentimiento de malestar por la forma como trataron a Castillo, independientemente de si actuó bien o mal. Pero hay gente que le molestó bastante la forma como fue tratado Castillo, y este es el reflejo, ¿no?, de ese resentimiento que hay por la actitud que tuvieron contra él. Pero que es mucho más allá. Pero también hay que decirle al pueblo de Cajamarca, pues, ¿no?, que Castillo nunca fue secuestrado. No, hay que decirle así. La población lo sabe, la población lo sabe. Javier, ¿sabes cuántas personas ahorita hay con título en mano, con título, y no encuentran trabajo? No encuentra trabajo. Pero vamos a poner que en el Senado, pues, su hermano de Pedro Castillo, con primer año de primaria, que va a ganar un semejante sueldo. ¿Tú no crees que sea envidia para el taxista, aquella persona que busca trabajo? Creo que la llegada del hermano de Pedro Castillo al Senado va a ser una muestra para que también nosotros reflexionar que hay que saber votar y hay que saber elegir, Javier. Es que justamente iba la responsabilidad cívica. Claro. De que tú tienes que saber que no solamente tienes que elegir bien a tu autoridad, sino que tienes que fiscalizarlo y también generar propuestas. O sea, no es posible que nosotros seamos la región más pobre teniendo tanta riqueza. Entonces, tenemos mecanismos, tenemos las herramientas ahí, pero todavía seguimos peleándonos entre nosotros. Entre nosotros. Doctor Augusto, a ver, dos opiniones con respecto al secuestro de la prensa y con los tiktokeros, y luego con lo que ya se conoce, que el hermano de Pedro Castillo con primer año de primaria sería nuestro senador y que ganaría más de 40.000 nuevos soles. Doctor Augusto. Bueno, Marco, sobre esta situación que tú acabas de señalar, en cuanto a la inversión que ha hecho César Acuña para tratar de captar el voto, ya ha habido, como dice allí Javier, un punto de quiebre en el que un tiempo César Acuña, pues el bastión lo tenía en Trujillo, en el norte, inclusive en Chiclayo, en Lambayeque. Pero también no perdamos de vista que César Acuña desplazó al Partido Aprista Peruano de este bastión que tenía en Trujillo, y hoy día están desplazados ambos, ¿no? Y ha ganado el fujimorismo. Claro, entonces ¿eso qué quiere decir? Que ya prácticamente estas agrupaciones políticas y el Partido Aprista lamentablemente ya está muy lejano a los jóvenes electores ahora. Y el caso del señor, que tú señalas, hermanas, el hermano de Pedro Castillo, que llega al Congreso de la República,
hay que verlo porque el sistema que se tiene ahora no es así tan sencillo de llegar a ser senador, ¿no? Porque todo depende también de cómo se haga ya primero la valla olímpica, pasarlo con el más del 5%, luego colocar 3 senadores y 7 diputados, que es el requisito para que se pueda tener la presencia de senadores. ¿Por qué? Porque el arrastre que puede haber tenido, por decir, ¿no? sin pensar en esta persona, por decirte, Javier Pereira, pues tuvo 30,000 votos para senador, pero no alcanza pues a que te coloquen 3 senadores, no entra. Entonces, eso todavía está en tela de juicio y probablemente ya con el devenir de los días, cuando ya se tenga el porcentaje casi al 100% de la OMPE que se nos diga, podría hacerse esta distribución de las curules, porque recuerda que aquí tenemos en el Senado son solamente 60 senadores, ¿no? Entonces un poco que ahí va de repente, todavía estaría en tela de juicio, pero sin embargo en el hipotético caso es factible que nosotros los peruanos paguemos un sueldo de 40,000 soles a alguien que solamente tiene primer año de primaria, cuando hay mucha gente con título en mano y no encuentra trabajo, y si quiere trabajo para ser guardián tiene que tener 5º año de secundaria. ¿Sería dable eso, mi estimado doctor Augusto? Porque hay que despertar a la gente. Conciencia cívica. Sí, pero mira, la Constitución Política del Estado no exige pues otro requisito, ser mayor de edad, tener derecho a sufragio, y son cuestiones que lo tenemos todos los peruanos. Recordemos que en anteriores convocatorias a elecciones han llegado personas sin saber leer ni escribir. Claro. Y han llegado a ser congresistas de la República. Ahora no nos llame la atención que una persona, como tú señalas, llegue a ser senador de la República. Por eso es necesario, como decía con Javier, es necesario la presencia política de las agrupaciones y que luego se transformen en partidos políticos para ir formando justamente los cuadros, porque justamente de los cuadros salen los representantes para senadores o para diputados en este caso. Pero aquí se ha recogido, pues, como decimos en la combi, suba y baja el que cree conveniente, y no ha habido, por un lado, no ha habido una depuración adecuada por las agrupaciones políticas para poder presentarnos lo mejor de sus cuadros. Han colocado por intereses, por familiaridad, como lo hemos estado viendo en el partido de César Acuña, de Podemos y también de acá de Juntos por el Perú. Pero entonces esto nos debe llevar a la reflexión de tener un voto cívico, consciente y ciudadano para las próximas elecciones y también para esta que ya se avecina para las regiones. Pero, doctor Augusto y Xavier, algo preocupante para mí. Acaba de pronunciarse Transparencia y coincide con Frecuencia Latina. Keiko Fujimori encabeza la primera vuelta, ella sí va a la segunda vuelta, pero lo sigue Roberto Sánchez. Es lo que te decía. Las cosas están cambiando, ¿no? No, por eso te decía, hay que tener tranquilidad y una lectura más seria. Hay que ver, porque este tema de que llegara un izquierdista preocupa no al país. Vamos por el desarrollo económico. Hay que recordar que cuando llegó Mirta Vázquez comenzaron a cerrar pues las empresas mineras, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Un empate técnico entre Roberto Sánchez y López Aliaga. A ver, acá el país se vuelve algo como un laberinto. No sabemos cuál será el rumbo del Perú, ¿eh? No sabemos. Las cosas están cambiando abismalmente. Ya se está quedando Nieto y se está quedando Belmo, ¿no? Pero este empate técnico entre Roberto Sánchez y López Aliaga, preocupante para el país. Doctor Augusto. Bueno, como acabas de señalar tú, todavía estamos dentro de lo que es un margen casi de 45% de actas que todavía faltan escrutar. Sin embargo, tenemos que ver la realidad de nuestro país, ¿no? En el sur hay muchísima gente que vota por la izquierda, cualquiera sean sus representantes. Y aquí en Cajamarca la sorpresa ha sido que el señor Sánchez tiene un buen número de votantes, ¿no? Entonces en este momento se puede estar moviendo lo que es justamente ya los lugares que van ocupando los que podrían pasar al segundo puesto. En ese sentido,
la sorpresa es que Juntos por el Perú, señor Sánchez, que estaba ya en el 5º lugar, haya escalado casi hasta el 2º lugar. Transparencia no es tan confiable. Transparencia no es tan confiable y eso tenemos que verlo. Lo que aquí nos interesa ya es que los votos que se han emitido sean reflejados justamente en el procesamiento del sistema electoral que tenemos a través de la OMP. Son los únicos datos en los cuales nosotros podemos ya por lo menos tener cierta confianza, aunque lo que ha pasado el día de ayer también pone un nubarrón ahí en lo que se refiere a la transparencia y limpieza de este proceso electoral. Pero tengamos calma para ver cómo va avanzando estas fuerzas políticas. Pero de todas maneras ya hay que ir avisorando para un próximo futuro de nuestra patria, doctor Augusto. Claro, lo que decía Javier, hay que ver las cualidades del candidato, quiénes son sus equipos técnicos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Que no sean pues aquellos reciclados, aquellos que se cambian de partido político de acuerdo a su conveniencia. Esa gente no queremos una gente nueva, ¿no? Una sangre nueva para poder que nos represente no solamente a nivel nacional, sino también en nuestra región, en nuestra provincia, mi estimado doctor Augusto. Sí, hay que esperar para hacer un análisis un poco más objetivo, porque como sabemos, pues están moviéndose aquí las fichas para el 2º lugar, y mientras no tengamos por lo menos siquiera 95%, ya que de ahí se podría ver si es que verdaderamente quienes están peleando en estos porcentajes serían los que van a tener que dirimir ya la presidencia con la señora Keiko Fujimori. A ver, vamos. Ay, la cosa tan brava. No lo quiero ni leer lo que me está diciendo. Y soy mi gente de Lima. Bueno, yo he acertado primera vez que Cristina Chambicea fue el talón de Aquiles para que Carlos Álvarez podría haber sido un buen gallo de pelea. Pero parece que Javier Pereira que está coincidiendo con Keiko. Keiko en pleno debate le dice, bueno, porque sabemos, no hay que pelearnos nosotros porque vamos a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Por ahí con la Samantha. Ahora, Frecuencia Latina también coincide con Transparencia. Ahora, lo que me calma un poco es el doctor Augusto, que Transparencia muchas veces ha fallado. Javier, ¿cuál es la teoría ahorita que estos remates que me están llamando? Y son fuente digna, son gente muy digna que ha compartido conmigo diálogo directo antes de las elecciones, Javier. Bueno, te lo dije hace rato, ¿no? De que debemos tener un poco de tranquilidad, y lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? De que va a pasar, que es muy posible que pase Sánchez a la segunda vuelta, pero si él termina siendo el presidente, a los 2 meses lo vamos a tener a Porky de presidente puesto por el Senado. Porque esa es la facultad que tiene el Senado. Claro, porque al fin de cuentas ya vemos cómo se han ordenado las cosas, se han planificado para que ellos sigan manteniendo el poder. Que si bien es cierto, se ha sacado a Acuña, se ha sacado a Luna, pero eso no quiere decir que los que están ahí están todavía estos 3 partidos, tanto el Fujimoristas como Renovación Popular, como Juntos por el Perú, que han estado gobernando y han estado manejando las cosas durante todo este tiempo en el Congreso pasado. Entonces, sí es urgente que nosotros empecemos a analizar que se están peleando ahí por el poder gente que ha estado en el Congreso. Entonces, sí, hay una responsabilidad cívica nosotros de evaluar los antecedentes de la gente que viene. Para los candidatos que vamos a tener para la región, para las alcaldías, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus capacidades de esos candidatos y cuáles son sus equipos. Entonces, esa tarea nosotros tenemos que verlo con bastante tranquilidad, con bastante sapiencia, y no caer en esas manipulaciones, en estos temas mediáticos que quieren asustar a la gente, que esto es lo que va a pasar. Te conté hace rato, hemos pasado por el cólera, hemos pasado por el COVID, hemos pasado por el terrorismo, hemos pasado por la hiperinflación, y hemos pasado por este mercadeo, estos mercaderes de la política que nos tienen todavía en este espacio. ¿Qué le podemos decir? Resiste, pueblo, resiste, fe. Pero no son estos 3 grupos que están ahí peleándose la presidencia de la República los que han negociado durante estos 5 años. Se han llenado. ¿De qué debemos preocuparnos? Pero de ser cierto tu hipótesis de que Sánchez sería presidente a los 2 meses, lo saca el Senado, vamos a seguir
aquí dando vergüenza a nivel mundial porque entra el presidente, lo sacan, lo meten, la sacan. Doctor Augusto, a ver, tranquilíceme mi estabilidad en esta tarde, porque a mí sí me preocupa mi país de darse el hipotético, el caso, una inestabilidad económica y que aquí reine cualquier tipejo, tipeja, menos el correcto, el preparado en todo caso, doctor Augusto. Turbo Mix. Bien, en el caso hipotético que pasare cualquiera de estas agrupaciones excepto López Aliaga, tendríamos al frente dos vertientes, supuestamente derecha e izquierda. Entonces los peruanos tenemos que ser conscientes de analizar y ver cuál de estos dos candidatos tendrían que conducir el país. Y ya conocemos pues sobre la política de la izquierda, que es nueva constitución, asamblea constituyente, nacionalizar todas las empresas, proponerse a la inversión privada y todo lo que ha venido haciendo la izquierda a través de diferentes facetas y sus representantes, como la señora Mirta Vázquez aquí en Cajamarca, Marco Arana y todas estas personas que están dentro de este grupo de izquierdas. De acuerdo a su... la derecha doctor, que representaría a Fujimori tendría otro matiz, ¿no? Doctor Augusto, ya que usted tocó a Mirta Vázquez en su análisis político que usted tiene, ¿Mirta Vázquez llegaría al Senado? Mirta Vázquez va, creo, si mal no recuerdo, con el casco, López Chao. con el asaltante de banco. López Chao, ¿no? Uh-huh. No tiene posibilidades. No tiene posibilidad esa señora, no tiene, y ojalá que nunca. Creo que usted es como mi Dolocorarán. Nunca más las tenga. Sí. A ver, Javier, hazme un análisis quiénes podrían llegar, mira, porque hasta ahorita, hasta la fecha, para senador y diputado, como que preocupa mucho. Por ejemplo, ya de Alianza para el Progreso ya son cadáveres políticos, Somos Perú también, no han tenido un buen político, un buen candidato. Javier, ¿cuál es tu análisis ahí de arraigo? ¿Quiénes serían nuestro próximo representante al Senado y a diputado? Yo creo que Juntos por el Perú puede sacar tres acá de Cajamarca, ¿no? 3 senados y 3 diputados. No, un senador nomás sale, ¿no? Uno y más 2. Y salen, tranquilos, salen 2 o 3 diputados de... ¿Pero tú crees que podrían ser de acá de Cajamarca Sur o tiene que salir Cajamarca del Norte, me imagino? Bueno, no sé quiénes son sus candidatos, ¿no? Pero por la cifra repartidora puede salir cualquiera. De repente sale uno de Juntos por el Perú de acá del sur, ¿no? Que ni siquiera le hemos visto en la campaña. Es que lo que pasa es que no es lo que pasó con Castillo. Claro, no podían no escucharle porque lo único que prometían libertad para Castillo. O sea, no había una oferta de lo que él ostentaba, ser senador o ser diputado. No sabían qué ofrecer. ¿No? Ofrecían trabajo, como Doris Ortiz, ¿no? Ofrecía refaccionar, reconstruir, creo, parroquias evangélicas y tantas cosas. Cuando una gente no está preparada, puede hablar cualquier cosa, pero mira ya, vamos a poner, JP pondría 3, posiblemente. Porque pondría... No sé si pondría alguien. ¿Quién está en segundo lugar? Creo que, porque acá en Cajamarca solamente está con el 2-3%, posiblemente ponga uno. No creo que sea, con 2% no saca ninguno. Ninguno. O sea, no han trabajado. Lo que se han dedicado los porqui acá es arañarse, tratar de llamar a millonarios. Sí, aquí lo que tiene que pensar es en el partido cómo crecer y cómo captar los votos, pero cuando hay una gente angurrienta, hambrienta para llegar al poder y piensa que los millonarios nada más saben gobernar, ese es el gran fracaso en Cajamarca, ¿no? Gran fracaso en Cajamarca. Se van con las candidatas Júpiter, se quedan durmiendo, no hay combustible, se quedan botados por ahí, y la gente observa. Entonces, Javier, no pondría Renovación. ¿Quién otro podría poner acá? La Keiko sí voy a poner hasta 3. No creo que ponga 3, pero al menos uno sí se va a poner. ¿Quién podría ser ahí? Podría ser el... Yo creo que puede ser el doctor, ¿no? El de Baños. El de Baños. No sé quién está con el 1. No, pero ahí está, creo, Ticlia. Por eso, y es Chota. O sea, mira lo importante. Ahí estamos al rato de cómo es Chota. ¿No? Se juntan y dicen, ya, fulano va a ser.
Entonces, más posibilidades tiene de salir uno de Chota que uno de Cajamarca en la cifra repartidora. No, además que Napo Vigo se ha dedicado a llevarle caballo al general, creo, y a llevarle a una fémina que yo conozco. Saludo para el general Pinfil, ya él sabe por qué le digo. Augusto, a ver, hay que seguir redondeando esta parte de la distribución, quiénes podrían ser nuestros candidatos a diputado y al Senado, doctor Augusto. A ver. Bueno, la verdad es que yo no conozco a quienes están en la lista de candidatos, pero de acuerdo a la cifra repartidora, como decimos, esta se establece de una forma muy distinta a la anteriormente ya indicada. Aquí lo que se va a prevalecer es el arrastre que tenga, en este caso, el candidato, para poder colocar a los representantes de su agrupación política. Por ejemplo, aquí en Cajamarca, si es que hay votos seleccionados de algunos para senadores, para diputados, tendrían que también estar dentro de este rango. Por eso decía, no es que se haya aglutinado votos para tal agrupación política y que arrase con todo, no. Vamos a tener aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, un congreso variopinto, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nadie va a tener ninguno de los, ni siquiera Keiko Fujimori va a tener una mayoría en el Parlamento. Todo esto está entonces a que se determine a través de la cifra repartidora, utilizando el mecanismo y la estrategia que ha variado en comparación a las elecciones anteriores. Por eso decíamos, está en suspenso esta situación de quiénes podrían ser los futuros senadores o diputados por Cajamarca. Javier Pereira, para ir terminando este programa y agradecerte por este análisis, quizás un poco todavía no tan ligero como muy responsable, porque hay que esperar el resultado final de estos empates técnicos y tantas cosas. Javier, estos resultados ya mueve el gallinero político local. A ver, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. Hace rato te dije que los requisitos son mínimos, ¿no? Para ser senador tiene que tener 35 años. Y para ser diputado, mayor de edad. La pregunta es la siguiente. ¿Qué han hecho nuestros congresistas anteriores durante las gestiones? ¿De qué congresistas te acuerdas que haya hecho algo por Cajamarca? Bueno, por Edith Julón, porque se robó el cariño de Roger Guevara, ¿no? Tu amigo, tu jefe. Mi paisano. Tu paisano, ¿no? Chilico también, ¿no? Chilico y contador. Chilico y contador. O sea, es tu paisano de todo. Pero mira, ella es la que... Yo voy a lo siguiente. Pero ella es la que se hizo conocer más, y Dori lo reconoció, ¿no? Que ella dijo, no, esa mujer llega solamente, le quita espacio a mí, mañana, tarde y noche. Por ahí lo conozco. Américo Gonza como que quiso aletear últimamente, pero la situación legal de Vladimir Cerrón no le ligó, ¿no? Estamos hablando de Tania, que Tania sí podría llegar por el arrastre que está teniendo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero, por ejemplo, Silvia Montesa, creo que es nuestra correligionaria, ¿no? También sigue siendo nuestra correligionaria. Pero se hundió, no, yo renuncié hace años, se hundió, se fue a China con los... Es decir, cuando tú estás en el poder y te emborrachas, no sabes las consecuencias que te va a pagar mañana. Por ejemplo, Mesías Guevara, ¿no? Secuestró a Acción Popular y mira lo que ya le pasó factura, ¿no? Un hipócrita de la política. Pero, ¿cómo ves el terreno local aquí? ¿Se movió o no se movió el gallinero político? A ver, yo sí creo que aterrizado en su realidad. Nosotros muchas veces, y yo cuando les digo, el MAS es una fuerza política regional, todo el mundo me mira como comunista y le digo, no, o sea, yo tengo esa lectura que tiene un peso. Y que si nosotros no medimos eso, vamos a estar equivocados. Mesías se alió con ellos para poder ganar la región. La cosa es que Roger Guevara también. Roger Guevara también. ¿No? Entonces, tenemos al MAS ya durante 16 años participando en el gobierno de la región, y eso debería ser una mirada que deberíamos tener los cajamarquinos y prestarle atención a eso. Que si es un poder que está haciendo el MAS en favor de Cajamarca. Pero ahora tenemos 3 del MAS, o sea, 3 gollistas. Porfirio Medina, La Tocto y Javier Sánchez, Sergio Sánchez, ¿no? Los del MAS
que ahora podrían ser reemplazados y separados por JP, que ha barrido acá en la ciudad de Cajamarca. Esa es mi opinión de que se ha podido mover el gallinero político local. Doctor Augusto, ¿cuál sería? ¿Hay impacto en el cambio en el gallinero político local o no? Sí, indudablemente. Hay un gran cambio porque Juntos por el Perú, en este momento, en esta situación ya electoral a nivel nacional, tiene presencia política y eso va a repercutir aquí en Cajamarca. Y recordemos que aquí, como dice MAD, no ha hecho ningún cambio en lo que son a sus representantes, y los que tienen en este momento la oportunidad es mínima, muy mínima, pero tengo por seguro que Roberto Sánchez, como ya se empodera, va a tener mucha presencia política con sus candidatos. Probablemente no sea mucho aquí en Cajamarca, pero que no sabemos, pues, maneja lo que es Chota, Jaén, Cutervo. Entonces de por allí puede venir de repente un candidato con fuerza para que sea el futuro gobernador en Cajamarca. Eso quiere decir que Joaquín Ramírez podría pedir el apoyo a la China, porque Joaquín Ramírez fue tambaleado por Sergio Sánchez acá en Cajamarca. Él piensa que con sus millones va a mover al norte de Cajamarca. Creo que no. Mejor le sugeriría a Joaquín Ramírez renuncia a su candidatura, porque JP no le va a dejar que triunfe tan fácilmente, doctor Augusto. Sí, eso es cierto, pero recordemos también que Cajamarca en algún momento tuvo mucha representación en cuanto se refiere al fujimorismo, que ahora ha cambiado, por eso digo, sí ha cambiado notoriamente, y a las esperanzas quizá del exalcalde se vean difuminar. Pero necesitamos aquí, como decimos a Javier también, necesitamos que vayamos construyendo líderes aquí en Cajamarca para que podamos de aquí a un tiempo no muy lejano tengamos presencia política, porque nos están colocando los gobernadores que son de otros lugares y que no son de Cajamarca. Y lamentablemente pues nosotros solamente somos los que espectamos lo que hacen y deshacen en el gobierno regional. Doctor Augusto. Presencia de consejeros regionales con capacidad pues de conocimiento para poder hacer fiscalizaciones y no pues los muchos de lo que tenemos ahí solamente se van a calentar el asiento. Doctor Augusto, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Gracias, mi estimado Marcos. Saludo a Pereira, un abrazo colegiado y esperemos encontrarnos pronto. Muy buenas tardes. Javier, para ir terminando. Bueno, un abrazo a Augusto. Javier, Joaquín Ramírez, como tiene hambre del poder, tanto hambre tiene que está dejando a su hermano como el próximo heredero de la alcaldía. ¿Tú crees que puede estar utilizando sombrero también ya para captar votos? Pero porque hay mucha gente que es capaz de todo. La hipocresía. Por llegar al poder, ¿no? Pero como te digo, esta es una enorme oportunidad para que los que vivimos en la provincia de Cajamarca nos demos cuenta qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hemos tenido ahí a Joaquín como alcalde de Cajamarca, y lo que pasa es lo siguiente, un fracaso, de que ahora tenemos los famosos felipillos, ¿no? Que ellos no aparecen en la campaña, pero son los que deciden qué obras se hacen, a quién le das, cómo se arreglan, y lo hemos visto en distintos espacios. Entonces, esa tensión que la población ha tenido en esta vez para no caer en los cantos de sirena de Acuña, de Pepe Luna, creo que debería afinar un poco más la puntería para que el voto que le den, que sea una persona que, como te dije hace rato, que se revise sus antecedentes, que se evalúe su capacidad y que vean quiénes son los que lo acompañan en este equipo de Pero creo que sí hay un diputado cajamarquino, pero que ha postulado en Lima. Es un hermano de un gran empresario cajamarquino. Esperemos que haya tenido suerte. Javier Pereira, muy buenas tardes y gracias. Y estaremos llamándote nuevamente para estos aletazos finales, ¿no? Una conclusión, pero sobre todo de hombre, porque si me voy a llevar de dato, un Ixo o transparencia, me puedo volver como Teve o como Jara. No estoy diciendo que sea bruto, sino que me podría alocar. Javier Pereira, gracias. Gracias a ti.
Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos en Jirón Miguel Iglesias 483-489 o vía internet en ventas@turbomix.com.pe. El Canillita. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.